Buenas noches, Kim, ¿cómo estás? David, buenas noches, qué gusto, ¿cómo estás? Pues bueno, vamos a hablar en esta ocasión del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Se conmemoró el sábado pasado, pero incluye 16 días de activismo, que es una campaña de Naciones Unidas, se llama campaña Únete. Empieza el 25 de noviembre, acaba el 10 de diciembre y esto coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. A esto se le conoce comúnmente como el Día Naranja, por eso por muchos lados podemos ver de repente que hay monumentos iluminados de naranja o edificios. Pero ¿cuál es la intención de hacer esto? Pues como todos los años, visibilizar la violencia que continúa contra las mujeres y las niñas. Esta es una de las violaciones de derechos humanos más grave que existe, pero también de las más generalizadas, pero también de las más avaladas y normalizadas. Ese es el problema, porque la violencia en contra de mujeres y niñas va desde temas muy pequeños, desde el control económico, por ejemplo, los micromachismos, que son muchos y más adelante vamos a hablar de ellos, hasta la violencia física, la violencia sexual. Y bueno, el más crudo ejemplo que es cuando culmina con feminicidios, que es el extremo de la violencia machista en este y en todos los países. A nivel global, se calcula que hay 736 millones de mujeres. Esto significa una de cada tres que han sido víctimas de violencia física o sexual por lo menos una vez en su vida. Una de cada tres. Es una cifra que es verdaderamente altísima. Creeríamos que cada año la violencia tendería a disminuir, ¿no? Por estas campañas, por hacer conciencia, porque hay mejores marcos jurídicos y legislativos, pero la realidad es que no es así. En 2022, que es el último año que se tienen cifras, se registró la tasa más alta de homicidios en contra de las mujeres. A nivel global fueron 89,000 feminicidios. Esto que son 245 al día. ¿Cuál es lo más grave de esta cifra? Que más de la mitad, el 55%, el homicida era un familiar, un amigo, la pareja o una expareja, el entorno conocido de la mujer. Esto lo vuelve mucho más grave. Por supuesto, todos los homicidios son inaceptables, pero generalmente los hombres son víctimas de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, no de que tus conocidos y tus cercanos sean los perpetradores de tu muerte. Esto es lo que lo vuelve muy grave. De acuerdo con Naciones Unidas, con ONU Mujeres, la violencia se manifiesta de forma física, sexual, psicológica. Incluye, por supuesto, la violencia que imparte un compañero sentimental, que puede incluir la física, el maltrato psicológico, la violación conyugal y el feminicidio. También se incluye la violencia sexual y el acoso, que incluye varios actos como la violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, el matrimonio forzado, el acoso callejero, pero también el acoso cibernético. La trata de seres humanos, por supuesto, la mutilación genital y el matrimonio infantil. Aquí es bien importante identificar, porque esto es algo que pasa muy cotidianamente en México, que hay otros tipos de violencia contra la mujer que muchas veces pasan desapercibidos por condicionamientos culturales. Estos van desde los ataques de celos, que algunas personas, si tienen una conciencia, podrían decir que es una manifestación de amor y por supuesto que no lo es, el control con el dinero, la violencia patrimonial, la prohibición de actividades o de relaciones sociales, la brecha salarial que tanto lastima a las mujeres, el techo de cristal que impide a la mayoría de mujeres llegar a un nivel alto de desarrollo profesional, pero también la carga de trabajo, de la que en este espacio hemos hablado mucho. Y bueno, tú eres una persona que ha tenido un gran activismo para tener los temas de corresponsabilidad entre los sexos, que toda la carga de cuidados de la familia no recaiga en las mujeres. Muchos de estos micromachismos implican asumir que las mujeres tenemos la responsabilidad de las labores domésticas, o el tratarnos como niñas, o darnos instrucciones o castigos, o desacreditar nuestras opiniones, o el clásico decir
es que está loca, estás loca, no sabes lo que dices, las mujeres son histéricas, que bueno, eso desde Freud, ¿no? Se habla muchísimo de la histeria en las mujeres, todas esas maneras, algunas tan sutiles y otras tan evidentes de desacreditar a las mujeres, también son violencia. Y son violencia que no está cambiando con la transición generacional. Por el contrario, se está incrementando. 2022, la cifra con mayor contabilidad de homicidios de mujeres. Tenemos que ser capaces de identificar, nombrar todas estas formas de violencia en contra de las mujeres para no estar destinados a perpetuarlos en esquemas de convivencia. Tenemos que reeducarnos, básicamente, buscar asignaturas que nos permitan identificar todos los patrones de desigualdad y de género que se están llevando a cabo en este país y que se multiplican a nivel mundial, ¿no? Porque muchas veces decimos México feminicida, pero en el resto del mundo las mujeres no es que la pasen mejor. El único país que más o menos va cerrando la brecha es Islandia, con un 91.2%, pero ni siquiera Islandia llega al 100%. Por supuesto que está seguido por otros países nórdicos, Noruega, Finlandia y Suecia. Pues México queda muy lejos de esta situación. Tenemos que cambiar la realidad de las mujeres y tenemos que empezar el día de hoy, y lo hacemos desde este espacio y con este pequeño esfuerzo. David, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.